entre peligrosa y socialmente intratable. Así es como se ha tornado la situación en Haití. Pero tenemos el privilegio de traerles información de primera mano y lo hacemos con la corresponsal jefa de la agencia Prensa Latina en Haití, Anneli Ruiz, que nuevamente está con nosotros y a quien agradecemos el favor de su presencia. Anneli, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, es un placer, mira, es un placer también encontrarme de nuevo con ustedes. Sí, así mismo más o menos como estabas esbozando, este es el segundo día de paro general que experimenta la capital y otras ciudades del país, convocados por sindicatos de transportistas, quienes están criticando y piden la revocación del aumento de los precios de los combustibles. Hay que recordar que hace unas 2 semanas el gobierno decidió aumentar hasta un 226% el precio de la gasolina, un 89% el de diésel, y muchos han señalado que eso es imposible para la población, que ya más de 4,9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Lo estaba recordando el canciller Jean Victor durante la asamblea de la ONU y también durante el Consejo de Seguridad que se realizó la víspera. Entonces, hoy mismo tanto la capital como las ciudades departamentales se encuentran en parálisis. Los comercios, la transportación colectiva, las instituciones privadas, las instituciones oficiales, todas están paradas por esta huelga que es de 3 días. No obstante, en algunos sitios sí se registraron manifestaciones, por ejemplo, como en Cafú, en la salida sur de la capital, o en Unaí, donde cientos de personas también pidieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Señalan que no ha podido durante su estancia en el cargo resolver la situación ha empeorado. Recordemos que Henry es un neurocirujano que también tuvo antes coqueteó con cargos ministeriales, sustituyó al presidente Jovenel Moïse cuando este fue asesinado en julio de 2021. Henry asumió el poder con la promesa de realizar elecciones, de llegar a un acuerdo político, de reformar la Constitución, pero no ha podido realizar ninguna de estas promesas, de estos compromisos, y el país se ha deteriorado la seguridad. Las bandas armadas continúan en los barrios vulnerables, ampliando sus zonas de control, con más de 500 fallecidos en lo que va de año, con más de 500 secuestros, con enfrentamientos que paralizan la capital hoy mismo. Además de la protesta de los sindicatos, hay una grave situación con el combustible, porque la principal termoeléctrica del país, que es la terminal Bajo, se encuentra paralizada. Las pandillas, es decir, el grupo de pandillas que conforman la alianza G9, lideradas por el ex policía Jimmy Cherizier, bloquearon el acceso a esa terminal, incluso construyeron trincheras a su alrededor y no ha podido salir combustible. Ya los hospitales están haciendo sonar la alarma. Ayer la ONU estaba advirtiendo que más de 40.000 niños recién nacidos y niños pequeños tienen riesgo de sufrir porque los hospitales comienzan a quedarse sin energía, y todo esto a las puertas del reinicio del curso escolar que estaba programado para el 3 de octubre, que aún el gobierno lo mantiene, pero no se sabe si con la situación actual que tiene la capital y las otras ciudades del país va a poder continuar esa fecha. Ya, hoy veíamos imágenes, recibía imágenes de Dajabón, donde había largas filas. Desde hace algún tiempo el gobierno dominicano ha facilitado que en los pasos fronterizos formales accedan durante un periodo de tiempo, un horario determinado y bajo organización, ciudadanos haitianos a abastecerse de combustibles en sus vehículos. No le permiten llevar garrafones aparte, sino echar combustible a sus propios vehículos y lo pagan, no es que se le regale. Pero algunos protestaban de este lado porque la fila de los haitianos era muy larga y no había espacio para los dominicanos. Pero independientemente de eso, muestra, como bien decía Anneli, la crisis que hay con el suministro de combustible. Ayer
El canciller, hace un día más, el canciller dominicano hablaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que por primera vez en muchos años, al menos en los últimos años, el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas en general, pero el Consejo de Seguridad, que al final en buen castellano es quien corta el bacalao, porque ya sabemos que la ONU es como una entelequia, eso ha quedado así como una cosa para verse los presidentes, darse besos y abrazarse y cosas esas, porque no resuelven nada, no resuelven el problema haitiano, cuesta un trabajo, la burocracia, o sea, es una barbaridad, una barbaridad. De hecho, mire que las Naciones Unidas ha destinado dinero, mucho dinero a Haití por muchos años, cuando estuvo la MINUSTAH y todo. No eran capaces en las Naciones Unidas, por la burocracia de las Naciones Unidas, destinar parte de ese dinero a formar la policía, a formar una serie de cosas, porque la partida había salido bajo un nombre. Al final no resolvieron nada. Ahí sigue la hambruna, siguen los problemas institucionales, pero la burocracia no permitía pasar esta partida para acá, para resolver un problema. Ahora, lo que siento hay una comisión creada que dirige México y Estados Unidos, si mal no recuerdo, que han hablado de ya tomar acciones ante lo que es evidente ante la vista de todos, que es la situación de ingobernabilidad, los riesgos que se corren con la población civil, ¿cómo se llama? Víctimas de las pandillas, un curso escolar que no va a empezar, hospitales que se van a quedar sin electricidad, etcétera. Se ha hablado de eso en Haití, ante esa inminente ya decisión de ONU, que hasta ahora se había mantenido muy ahí, porque nadie quería soltar el dinero, nadie quería asumir la responsabilidad de eso. Ariel Henry, por otra parte, no quiere que vengan más gente, sino nada más que se ocupen de la policía. Y es verdad que es feo una intervención en pleno siglo XXI, de la manera que se ha hecho. Siempre he defendido que eso es un problema que tienen que resolver los haitianos, pero deben dejarse ayudar un poco y nosotros ayudarlos, pero con un criterio de respeto al derecho humano y a la libre determinación de eso. Pero cuando ya ponen en riesgo otras cosas, cuando hay otras cosas que están en riesgo, como la vida de niños, etcétera, como puede estar en riesgo también la estabilidad de este lado de la isla, yo creo que hay que sentarse y hablar por lo claro, por mucho que Ariel Henry no quiera, el doctor, el primer ministro, que lleguen allí. Nadie quiere que haya una intervención, nadie quiere que haya una superestructura por encima de una constitución, pero tiene que haber un orden. ¿Se habla de eso en Haití? La principal reticencia que se encuentra en los grupos haitianos es que ya esa solución fue. Estuvieron más de 13 años un organismo militar, más de 10.000 soldados, y además de la catástrofe humanitaria que generó con el cólera, con los niños MINUSTAH, la principal queja es que no resolvió el problema. Si se fueron en el 2017 la MINUSTAH, 2 años después la policía, y realmente la situación, de hecho muchos señalan que está peor hoy que cuando ingresaron en el 2004 con la situación con Aristide y esas cosas. Entonces, la principal queja es esa, que no tienen seguridad de que realmente eso vaya a solucionar los problemas que tiene hoy Haití con la policía. Lo que sí bien es cierto que la policía, de hecho lo ha dicho ella misma, es incapaz por sí misma y con los recursos que actualmente tiene de poder enfrentar o por lo menos cercar a las pandillas, aunque realmente en los últimos días ha hecho varias incursiones. Ha detenido a varios jefes de pandilla, también ha ultimado a otros, pero hoy no es un secreto que las pandillas están mucho mejor armadas que los cuerpos policiales,
que Haití no tiene ejército, tiene unos 1.000 efectivos de un ejército que se comenzó a reconstituir en 2017 bajo muchísimas quejas, bajo muchas protestas, cuando el presidente asesinado Jovenel Moïse dijo que iba a reconstruir las Fuerzas Armadas. Y al final lo que sucede es eso, las personas aquí siguen apostando por una solución interna, por una solución primero política que luego sea capaz de solucionar las demás cosas. A nivel de la calle, las opiniones están divididas. Hay algunos que señalan que sí, que esa pudiera ser la solución, porque es cierto que los niveles actualmente de violencia son demasiado elevados. De hecho, por ejemplo, el domingo hoy mismo salió una denuncia del Ministerio de Educación que uno de sus directivos y 3 empleados fueron secuestrados el domingo cuando regresaban de trabajar, de tratar de poderle pagar a los maestros antes de que iniciara el curso. Y entonces es una opinión muy dividida en función de eso. Pero también, de hecho, lo estaba diciendo China ayer justo, que como ven los haitianos a la ONU tampoco es demasiado favorable. No ven que hayan hecho realmente algo por ellos durante estos casi 20 años que estuvieron en el país. Ya. Bueno, pues ahí está una opinión y sobre todo una descripción de lo que se vive hoy en Haití, segundo día de huelga nacional y con su mayor impacto en la capital, Puerto Príncipe. Annelí Ruiz, la corresponsal en jefa de la oficina de la Agencia Cubana Prensa Latina en la capital haitiana, confirmaba esta situación, la crisis que hay también con los combustibles ante la paralización de una refinería de combustibles rodeada por estas pandillas que se han apropiado de casi en su totalidad del territorio haitiano, con un curso escolar a las puertas del mes de octubre, 3 de octubre, con fecha oficial por parte del gobierno que mantiene el inicio, pero como nos decía Annelí, ante esta crisis, la inseguridad, problemas en los hospitales que se van quedando sin combustibles para las plantas de energía eléctrica, etcétera, todo tiende a complicarse. Esperemos que la comunidad internacional se acerque a Haití con respeto, con dignidad, que se acerque no para darle migajas ni soltarle cosas para ver cómo los morenos ahí resuelven, sino para sentarse a dialogar, a hacer un camino que lleve paz a ese país, que permita encauzarlo nuevamente en un criterio de democracia según entiendan los haitianos y su constitución, que le permita elegir sus autoridades a todos los niveles, pero con condiciones para hacerlo. Ojalá así sea, y sobre todo se frenen las pandillas que le quitan el sueño a muchos haitianos hoy en día. Annelí, muchísimas gracias. Es un placer siempre conversar con ustedes. Gracias, Annelí Ruiz, acompañándonos en vivo desde Puerto Príncipe, Haití, en este magazine que no tiene nombre.